Adhiero al saludo a la vicepresidenta de la República y presidenta de esta Cámara, a todos quienes nos visitan en este día, también autoridades del Gobierno, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi, al vicecanciller de la República, Nicolás Albertoni, al director del Banco República de nuestro país, Max Apolinki, al señor embajador, a todos. El saludo en este día y a través de nuestras palabras, la adhesión de quienes representamos y sentimos esto como la representatividad genuina de más gente, que es la adhesión del partido que represento en este ámbito, que es el Partido Colorado, a este día tan importante. Y en el contexto de este reconocimiento y de este recuerdo, también hacer nuestras las palabras de todos los que hicieron referencia en esta jornada. En un día también especial en lo personal, capaz por ser del interior o capaz porque en los últimos años, en este siglo, mi partido no ha tenido la representatividad mayoritaria o de diferentes aspectos que nos tenía acostumbrado en su historia. No habíamos tenido, a pesar de ya varios años en este recinto, la oportunidad y la posibilidad de participar de un día como estos en este lugar. Y por lo tanto, lo primero que quiero transmitir es la adhesión, es el orgullo de esta República Oriental del Uruguay, que varios desarrollaron de qué manera fuimos reconociendo, nos fuimos planteando, fuimos siendo parte de todos los organismos internacionales, pero también este Uruguay con usted presidiendo esta sesión de comisión permanente que pertenece a la oposición y nosotros que pertenecemos a diferentes partidos de la coalición y escuchar los productivos desarrollos de cada uno de todos los compatriotas. Lo que me genera, y lo que transmitían tanto Martínez como Reyes, Cal, Bianchi, me genera el orgullo y también la emoción de ser parte de esta conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Voy a ser breve pero contundente para referirme al tema. Advierto que no es mi deseo hacer un discurso protocolar, y no sé hasta dónde políticamente en varios aspectos correcto. Solo brindar mi opinión sincera y sentida sobre los hechos ocurridos hace 80 años en gran parte de la Europa nazi. Pero más que en los hechos por todos conocidos, las consecuencias que de diferentes maneras vivimos hasta hoy en nuestros días. Señora Presidenta, soy parte de la conmemoración internacional sobre semejante hecho que sufrió la colectividad judía y hoy es un día también de reflexión. Soy un hombre de una generación que sabe ciertamente lo que pasó en la década del 40 del siglo pasado. Sé la dimensión y la gravedad de los hechos de la violencia sufrida en las calles del Tercer Reich. La tortura, la muerte en los campos de concentración. Lo digo de frente que nunca, tanto como en este caso, me adhiero a memoria, verdad y justicia. Y como tenemos conocimiento y memoria, entonces sabemos la verdad ocurrida. Y por lo tanto reclamamos la justicia correspondiente a los criminales nazis y sus colaboradores. Hacer justicia y aprender, señora Presidenta. Un día, un judío condenado a muerte reclamó dramáticamente que los judíos relataran el horror vivido. Escriban, judíos, escriban. Y escribieron. Y leímos, y sentimos, y entendimos los sufrimientos de los judíos, que eran los sufrimientos de la humanidad entera. También de nosotros y de tantas comunidades que sufrieron persecuciones en otros tiempos y lugares. Además, frente a los que intentan disminuir y desmerecer lo ocurrido y o justificar el contexto,
Digo con énfasis que fueron millones de judíos perseguidos y muertos no solo en Alemania, también en tantos lugares y en tiempos, momentos y lugares en que la condición de judío ya era suficiente para la discriminación y el combate a muerte. Por cierto, hay otros casos para tener en cuenta, pero no son los que vienen al tema del día de hoy. Pero quiero hacer mención a algunos sucesos que a 8 décadas de la ocurrencia de los hechos son paradigmáticos, dan cuenta de una actitud civilizada, piadosa, humana y racional. Ya pasó mucho tiempo, casi todos los involucrados de una y otra parte ya fueron presos y muertos. Quedan unos pocos, muy mayores, casi centenarios, tanto las víctimas como de los victimarios. Pero primera cosa quiero decir, que frente a la violencia y el terrorismo de Estado, la reacción y la respuesta fue el juicio legal, fue la condena judicial y las prácticas jurídicas. Nada de juicios sumarios, ni justicia por mano propia, ni linchamientos en plazas públicas. La respuesta de la sociedad en su conjunto no fue ni salvaje ni vengativa. Los jueces y tribunales sustituyeron a los carceleros y verdugos sanguinarios. Los juicios de Nuremberg fueron emblemáticos, entre tantos otros en Europa. Segunda cosa, señora Presidente, en un día de adhesión y como el de hoy, la bondad, el amor y el perdón son superiores a la maldad, al odio y a la venganza. Eva Kor, una señora judía emigrada a los Estados Unidos luego de la liberación, víctima de los campos de concentración, cuya familia murió en manos de la persecución nazi y que desarrolló una militancia internacional de reconocimiento, memoria y justicia del Holocausto judío, llegó a Alemania a presenciar y atestiguar en un juicio contra uno de sus famosos carceleros. ¿Y qué pasó? Esta señora, ya anciana ella, como el nazi en el banquillo de los acusados, se acercó, le dio un abrazo y le extendió su perdón. Frente al escándalo de semejante actitud fuera de estilo al visceral rechazo de las víctimas judías, la señora indicó el paso del tiempo, el sufrimiento ya vivido, la avanzada edad de los acusados y los acusadores y fundamentalmente el sentido liberador del perdón para todas las partes. Y así fue. Sucedió también hace poco en Europa. Una secretaria nazi de un campo de concentración fue descubierta y atrapada por las autoridades. Tenía 97 años. Había sido acusada de matar en forma directa a más de 10.000 judíos. Por su condición de buena y eficiente funcionaria, habría logrado en términos burocráticos que miles de judíos terminaran en las cámaras de gas. Ahora bien, la primera pregunta, ¿cómo es posible encerrar y llevar a la justicia a una anciana de casi 100 años? Diga que todavía estaba medianamente lúcida, además negó la responsabilidad directa a los hechos denunciados, de todas maneras pidió disculpas por el daño que hubiera ocasionado en contra de su voluntad. Pero ¿a dónde quiero ir? El juicio en cuestión comenzó formalmente y terminó en una condena de 2 años en suspenso. ¿Cómo? 2 años por 10.000 judíos muertos. El tribunal sostuvo el carácter simbólico y justiciero de todo el asunto. Una acusada por semejantes hechos nunca podía quedar impune, incluso a pesar de la edad avanzada. Entonces, en efecto, fue perseguida, atrapada, presa y ajusticiada. Pero la condena era otra cosa. Fueron 2 años en suspenso que pasaron de prisión efectiva a prisión domiciliaria, donde más que a su propia casa o en su residencial de ancianos, que a otro lugar podría haber ido esta mujer. Quizá en la aún breve condena esta anciana moriría por causas naturales debido a su avanzada edad. Fue ajusticiada y condenada. Irá a lo simbólicamente por un rato y luego se irá a morir. Justicia, razón, humanismo. No venganza del ojo por ojo. Así lo entendió el tribunal que intervino y seguramente la gran mayoría de los pocos que quedan vivos de los afectados en este holocausto y también nosotros. Testigos sufrientes de un demonio que debe ser desterrado para siempre y que no puede volver a ocurrir nunca más. Muchas gracias.